Capítulo 3. El estado de la Iglesia. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ahí viene el novio. Salgan a recibirlo». Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». No respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite, y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor. Señor», suplicaban, «ábrenos la puerta». «No, no las conozco», respondió él. Por tanto agregó Jesús: «Manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora». Mateo 25, 1, 13. Para que podamos comprender el estado de la Iglesia, tenemos que entender los propósitos de Dios. Tenemos que entender lo que Dios se han propuesto desde el principio de los tiempos y la forma en que comenzó a dar un contexto para cuando Dios llamó a la Iglesia. A medida que entendamos el contexto a través del cual Dios está obrando, vamos a empezar a ver claramente lo que es el final deseado de Dios para la Iglesia y dónde estamos en estos propósitos. Creación. Al principio, cuando Dios vio que todo lo que creó era bueno, su propósito y plan era que la creación lo glorificara, para que la gloria de Dios se revelara a través de toda la creación. Dios hizo al hombre para tener comunión con él, y le dio autoridad para gobernar sobre todas las cosas que él había creado. Pero el hombre cayó. En lugar de ser dependiente y entregado a Dios, él comenzó a vivir de acuerdo a su propio pensamiento humano y de su camino extraviado. Después de la caída del hombre, solamente un par de generaciones antes la gente se hizo mala lejos de los propósitos de Dios. Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solo el mal todo el tiempo. Génesis 6, 5. El hombre no exaltaba ni buscaba la comunión con Dios. La creación no le glorifica. En cambio, hubo corrupción en todos los aspectos de la sociedad. Dios, dolido que había hecho la humanidad, decidió limpiar la tierra de toda la creación y empezar de nuevo con un hombre justo. Noé, Génesis 6, 6, 8. Después del diluvio, a pesar de que Dios había limpiado la tierra de toda la creación y comenzó de nuevo, juró no volver a destruir a la humanidad o la tierra, ya que estaba satisfecho con el sacrificio de Noé, y reconoció que toda inclinación del corazón del hombre es mala desde la infancia. Génesis 8, 20, 22. Dios siguió con su obra. Él mantuvo su enfoque en la redención de la humanidad, y comenzó a levantar naciones, con la intención de que lo buscaran, llegar hacia él y encontrarlo. Naciones. Las naciones ya no sabían quién era Dios, sino que habían perdido el conocimiento de su Creador. Se convirtieron en ciegos espirituales, inmorales y violentos. Ellos comenzaron a adorar el sol y la luna. Ellos adoraban a falsos dioses e ídolos que habían creado con sus propias manos. Allí comenzó una gran inmoralidad en las naciones. Sus sistemas de creencias, las familias y los gobiernos no estaban sirviendo a la gente como Dios manda, solo estaban sirviéndose a ellos mismos. Ellos perdieron la perspectiva de Dios y sus caminos, convirtiéndose cada vez más y más corruptos y desviándose más y más de los deseos del corazón de Dios. Dios había prometido que no iba a destruir a la humanidad de nuevo, así que comenzó a trabajar en su plan de redención. ¿Cuál era ese plan? El levantar una nación a través de la cual podía revelarse a todas las demás naciones y atraerlos de nuevo a sí mismo. A pesar de que había rechazado las naciones, porque se apartaron de él y de sus caminos, el corazón de Dios ardía por ellos. Las naciones estaban bajo esclavitud y corrupción, pero el deseo de Dios hacia ellos era recuperarlos para sí mismo. Se habían desviado tanto de la verdad que un solo acto no podía regresarlos. Tenían que ver a una nación entregada totalmente a Dios, una nación que dependía de él, y a través de la cual podía mostrar su carácter, su amor, su poder, su provisión y su misericordia. Esta nación fue Israel. Israel. Dios tenía un plan y propósito. Quería levantar a una nación por la cual podría impactar a todas las demás naciones del mundo. Su deseo era levantar una nación a su manera, con su carácter y presencia para que las demás naciones entendieran que no hay otro Dios que el Dios de Israel. Él deseaba que ellos vieran el único Dios verdadero y que reconocieran su poder, su gloria, su justicia y sus caminos para que ellos comenzaran a conocerlo y seguirlo también. Dios separó a la nación de Israel y le enseñó sus caminos.
Le dio instrucciones y mandamientos que los haría diferente de las demás naciones. Su presencia siempre estuvo con ellos. Él los guiaba por el desierto con una nube por el de día y con una antorcha de fuego por la noche. Él peleaba sus batallas y suplía todas sus necesidades. Él los cuidaba y los protegía. A través de las escrituras vemos a Dios manifestándose de tal manera que las naciones reconocían que no había otro Dios como el Dios de Israel. 1 Reyes 8, 23, 2 Reyes 18, 5, 2 Crónicas 6, 14. A través del tiempo, Israel quitaba su vista de Dios y comenzaba a seguir los caminos de las naciones que Dios había rechazado. Dios le había advertido a no unirse con otras naciones, a no casarse entre ellas, y a no seguir sus caminos y costumbres. Dios quería que Israel fuera diferente de las otras naciones. Él quería que Israel fuera separado para él para que a través de ellos él se pudiera revelar al mundo. Cuando Israel se mantenía separado para Dios, Dios la usaba para impactar las naciones, pero cuando Israel quería convertirse como las demás naciones, entonces las demás naciones los dominaban y conquistaban. Cada vez que Israel seguía los caminos de las otras naciones, Dios se presentaba a Israel, poderoso y santo. Lo hacía de tal manera que las personas temblaban. Y las naciones que estaban observando, veían que no existía otro Dios como el Dios de Israel y temblaban también. Esto es muy similar a lo que está pasando en la iglesia hoy en día. La iglesia no es para ser como el mundo. Debemos ser separados para Dios. Cuando nos separamos, impactamos al mundo, pero cuando la iglesia se quiere convertir a mundo, entonces el mundo comienza a dominar y regir sobre la iglesia. Durante los tiempos que Israel se apartaba de Dios, todavía se congregaban en el templo. Todavía celebraban todas las fiestas y rituales, pero estaban completamente descarrilados de la misión que Dios les había dado. Las escrituras muestran que Dios los advertía una y otra vez. Lamentablemente, Él a veces hacía lo que había dicho y los exiliaba a las mismas naciones a las que querían seguir. Dios hacía esto para disciplinarlos de modo que volvieran, se arrepintieran y decidieran caminar en el mandato que les había dado. Finalmente, Dios comenzó a enviar profetas a Israel para decirles: ustedes han perdido de vista del mandato que Dios les dio para hacer, por lo que Dios va a enviar un siervo de Dios, el Salvador. Isaías 42, 1, 7. Él les va a enviar un Mesías que va a redimir a las naciones. El plan redentor de Dios fue enviar un Redentor, el Mesías, a través de Israel. El Salvador vendría a su pueblo y él mismo iba a trabajar su plan de salvación, Isaías 59, y por medio de Israel, todas las naciones del mundo serían bendecidas, como Dios había prometido a Abraham, Génesis 22, 17, 18. Por medio de Israel, Dios le dirá a las naciones: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Jesucristo, el Mesías. Jesús vino a la tierra para cumplir con su misión y nunca se desvió de ella. Él llamó a la iglesia y la envió a discipular a las naciones y a traer la gente para tener comunión con Dios, cumpliendo así con el propósito de Dios. Se sometió por completo al plan redentor del Padre para alcanzar a las naciones. Su vida fue una vida de misión completa. Él no estaba aquí para servirse a sí mismo, para conseguir dinero o fama, para tener un ministerio o conseguir oportunidades de enseñar. Estaba aquí para cumplir con la misión de su Padre. Incluso cuando la gente quería que se quedara con ellos para hacerlo su líder, él decía: no, tengo que estar en los negocios de mi Padre. Lucas 2, 48, 50. Jesús vino a dar su vida para que las naciones pudieran ser redimidas y llevadas de vuelta de Dios. Uno de los actos finales que hizo fue llamar a la iglesia. Llamó a la iglesia para ir adelante e impactar a las naciones y cumplir con la misión del Padre de hacer discípulos de todas las naciones. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. ¿Quiénes somos nosotros, la iglesia de Cristo se supone vamos a discipular? Las naciones. ¿A quiénes se supone que debemos de alcanzar? Las naciones. Vemos la forma en que las naciones se han desviado de su curso. Vemos la forma en que las naciones están siendo sacudidas. Pero Jesús le dio a la iglesia una misión. Tenemos que alcanzar e impactar las naciones. Estamos para discipular a todas las naciones. Las escrituras dicen: y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Mateo 24, 14. La iglesia. Jesús nos dio todo lo que necesitamos: las instrucciones y las llaves, los dones y las promesas, la posición y la autoridad para cumplir con la gran comisión y ser sus agentes de redención a las naciones. Juan 14, 12. Instrucciones y claves.
A través de su muerte y resurrección, Jesús nos dio la forma de poder caminar con la plenitud de la vida y el poder que Él nos dio. Él nos dio llaves que abren la puerta para poder avanzar en victoria y abundancia y ser capaces de cumplir la misión que Él nos llamó a hacer. Nos dijo que teníamos que permanecer en Él, que separados de Él nada podríamos hacer. Nos dijo que si hacíamos algo por nuestra propia fuerza y sabiduría, nada íbamos a lograr. Nos dijo que Él es la vid. Toda vida fluye a través de Él y de Él fluye esa vida en nosotros y producirá mucho fruto. No puede fallar en producir fruto. Jesús también nos dijo que tenemos que caminar en comunión con Él, Juan 15, 4, 5. Una clave para permanecer, donde nuestro enfoque, amor y corazón estén completamente entregados al Señor y estemos caminando y viviendo por fe es creer que Dios es quien dice que Él es y que nosotros somos quien Él dice que somos. Tenemos que luchar la batalla de fe y creer en eso y no rendirnos al enemigo. La presencia del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, siempre está allí para guiarnos, aconsejarnos y proveer por cada necesidad que tenemos, es otra clave para poder obedecer. Él provee el fluir de la vida. No es nuestra vida siendo vivida a través de Él, sino la vida de Dios viviendo a través de nosotros. Cuando aprendemos a permanecer en Él, una vida fluye a través de nosotros que no es nuestra. Jesús también nos dijo que teníamos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Esto es lo más grande e importante. Tiene que convertirse en el enfoque de nuestras vidas. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda mente y con todas las fuerzas. Marcos 12, 30, 31. Lucas 10, 27. Jesús nos dijo que no amáramos al mundo. Si amamos al mundo, entonces el amor del Padre se secaría en nuestro corazón. 1 Juan 2, 15. Si amamos el mundo, entonces estamos en enemistad con Dios, provocándolo a celos. Santiago 4, 4, 5. No podemos ir detrás de lo que el mundo desea. Tenemos que buscar a Dios y rendir nuestro mayor afecto y amor profundo a Él. Él nos enseñó que teníamos que amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Juan 15, 12. El amor es lo que nos distingue. Es la manera de demostrarle al mundo que somos de Él. Caminamos en ese amor porque somos un cuerpo, una novia y tenemos una sola fe. Cuando realmente entendemos que Jesús nos guarda en mayor afecto, que no hay ningún ídolo o amor que lo usurpa, cuando realmente nos agarramos y damos a Jesús la plenitud de ese amor, entonces nos da la llave que comienza a abrir la puerta a las cosas de Dios. El enemigo quiere obligarnos a devorarnos los unos a los otros y herir, dividir y desunir. Juan 10, 10. Pero Jesús nos dice que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Juan 15, 12. Él incluso pintó el cuadro para nosotros con el buen samaritano. Lucas 10, 30, 37. El lavado de pies. Juan 13, 4, 15. La forma en que mostró su amor al quebrantado y olvidado de la sociedad. La forma en que caminamos en la ley del amor es la clave. A medida que nos amamos los unos a los otros como Jesús nos amó, con generosidad, sacrificio y una abundancia de amor, comenzaremos a impactar los que nos rodean. Jesús nos dijo que teníamos que amarnos de esta forma, y cuando hacemos esto, que nos amamos como Él nos amó, el mundo sabrá que somos de Él. Juan 13, 34, 35. Verán algo en nosotros que no han visto en ningún lado. Jesús nos dijo: cree en mí, camina por fe y cree en aquel que Él ha enviado, que Él es quien Él dice que es y que Él hará lo que dijo que hará. Juan 6, 29. Cree en esto y comienza a vivir como el pueblo redimido, no como esclavos del pecado, el mundo y la carne. John 8, 34, 36. Debemos de vivir como gente que han recibido su justicia, su espíritu, su vida dentro de nosotros, su poder y autoridad. Juan 14, 11-14. Cuando verdaderamente caminamos por fe, a luchar la batalla de la fe y no rendir nuestra fe a los ataques del mundo, la carne o al enemigo, comenzaremos a realizar que esta es una llave que comienza a abrir el poder sobrenatural de las cosas de Dios. Dones y promesas. Mira los dones y promesas que Dios nos ha dado. Por la sangre que fue derramada por Jesús, el trono de Dios se abrió para nosotros. Y podemos entrar al trono de la gracia seguros de que Él nos da una alegre bienvenida. Hebreo 4, 15, 16. Él es nuestro intercesor, sentado delante del Padre. Mateo 16, 64, Marcos 14, 62, Hebreos 7, 25, para dejarle conocer nuestras peticiones. Filipenses 4, 6. Tenemos comunión directa con el Padre, no hay ningún velo separándonos u hombre que se interponga. Mateo 27, 51, Marcos 15, 38, Lucas 23, 45. Podemos entrar valientemente ante la presencia de Dios y atraer su presencia. No solo nos perdonó, nos adoptó y nos hizo suyo. Romanos 8, 15, 17, Gálatas 4, 7. Podemos usar el nombre de Jesús sabiendo que cualquier cosa que pedimos según su voluntad, el Señor nos oye y nos responde. Juan 14, 14, 15, 16, 16, 23. Dios ha puesto sobre nosotros un amor tan grande. 1 Juan 3, 1. Ha tomado la responsabilidad de ser nuestro Padre. No somos huérfanos. Juan 14, 18. No estamos solos.
Nunca nos abandonará, Hebreos 13, 5. Él caminará con nosotros y se quedará con nosotros. La misma vida y presencia de Jesús vive adentro de nosotros, Gálatas 4, 6. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos vive dentro de nosotros, Romanos 8, 11. Él es nuestro consejero, ayudador, guía y maestro, Juan 14, 12, 16, 17. 26. Él toma las cosas de Dios y las da a conocer a nosotros. Él es quien nos guía. Jesús dijo, es el Padre que vive en mí, y hace su obra por medio de mí, Juan 14, 10, y que podemos hacer cosas aún más grandes que Él, porque su Espíritu vendría a morar en nosotros, Juan 14, 12. Él dijo que es el poder de lo alto, que es el regalo de Dios para que podamos ser capaces de operar en el poder y la sabiduría que viene de Dios, Lucas 24, 49, y no en el poder humano y la sabiduría humana. Jesús vino para destruir las potestades de las tinieblas, Hebreos 2, 14, 1 Juan 3, 8. Dios nos ha dado todo lo que logró en la cruz por la muerte y resurrección de Jesús, por lo tanto, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, porque Él ya los venció, Mateo 16, 18, y no debemos ser intimidados o sujetos a las fuerzas y poderes de las tinieblas, porque el que vive en nosotros es más poderoso que el que vive en el mundo, 1 Juan 4, 4. Posición y autoridad. Y eso no es todo. Jesús también nos ha dado posición y autoridad. Somos sus embajadores, sus representantes en esta tierra para reconciliar el mundo a Él, 2 Corintios 5, 18, 20. Estamos para revelarlo, ser testigos de quien Él es para el mundo, Lucas 21, 12, 13, 24, 48. Somos la luz del mundo que extingue la oscuridad y comienza a demostrarle a la gente que hay esperanza, hay vida y una realidad que pueden encontrar, Mateo 5, 14. Nos ha dado armas divinas y poder para cumplir con la obra que nos ha dado, 2 Corintios 10, 4. Jesús dijo que nos dio la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada nos podrá hacer daño. También dijo, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte, Isaías 54, 17. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Él nos dijo que tenemos que ir a las naciones y disciplinarlos en los caminos de Dios y que viéramos a su reino establecido en esta tierra como en el cielo, Mateo 28, 19, 20. Él dijo que Él nos ha dado todo lo que Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra para nosotros poder revelar su gloria, su justicia, su amor, para poder caminar en su poder, Mateo 28, 18. Lucas 10, 19. Somos su ejército. Nosotros somos enviados para destruir las obras del enemigo y atraer el pueblo de Dios de las tinieblas a la luz, 1 Pedro 2, 9. Somos llamados para hacer retroceder las tinieblas y ver el reino de Dios establecido y la voluntad de Dios cumplida. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2, 10. Nos llamó y nos dio sus dones, 1 Corintios 12, 28. Para poder ver sus propósitos cumplidos en la tierra, 2 Tes 1, 11, no los propósitos del diablo y de las tinieblas. Nos ha dado armas que tienen el poder divino de destruir todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, 2 Corintios 10, 4, 5. Somos llamados a preparar las naciones para el día del Señor, Mateo 28, 19. Debemos de estar listos, vigilando y esperando. Debemos de ser su novia pura y sin mancha, Mateo 25, 1, 13, Efesios 5, 27, sonando la trompeta y viviendo de tal manera que atraigamos gente a la realidad de quien es Cristo, Joel 2, despertando la iglesia para que se levante a su plenitud, su salvación y a la vida que Cristo dio para que el mundo vea que Jesús es real y de que viene pronto. Nos ha dado la plenitud de su autoridad, la llenura de su nombre, la llenura de su espíritu, el acceso al Padre, y la plenitud de su salvación para que podamos ir y ver la voluntad y los propósitos de Dios manifestados sobre la tierra, Colosenses 2, 9, 10. ¿Está la cumpliendo su misión? ¿Está la iglesia cumpliendo su misión? ¿Está caminando con la autoridad y promesas que tiene? ¿Está impactando las naciones del mundo? Con todo lo que Dios nos ha dado, toda su autoridad, todos sus dones, todas sus promesas, están las naciones viendo que Jesucristo es la única esperanza para lo que estamos enfrentando en esta generación. Al observar el estado de las naciones, la inundación de las tinieblas que está cubriendo a las naciones, y la manera que están rechazando la sabiduría y los caminos de Dios, entonces la respuesta es sin duda, no. Hay muchas cosas que podemos mencionar y culpar como causa de esto, pero una cosa es tú clara y es que la iglesia se ha dormido y no está cumpliendo con la misión de Dios. La iglesia está dormida. Dios le ha dado a la iglesia más de 2,000 años para ir y cumplir con su mandato. Pero el día se acerca y los juicios de Dios están empezando a manifestarse sobre la tierra. La maldad está ahogando a las naciones. La gente no conoce la diferencia entre el bien y el mal, lo santo y lo profano, porque la línea se ha vuelto borrosa.
Hay un aumento en la decepción y el tiempo se atura. Pero Dios continúa con su plan de redención. Le está haciendo un llamado a la iglesia a despertar que se está escuchando por todo el mundo. Un remanente se levanta que está dispuesto a rendir sus vidas a Dios. Están dispuestos a que Dios los separe y que los use para continuar y despertando la novia y preparando el pueblo de Dios a completar la misión que Él le ha dado a la iglesia. Sin embargo, hay esperanza. El Señor vuelve por una iglesia victoriosa, pura y sin mancha. Dios continúa sosteniendo su plan de redención. El llamado a despertar. Jesús dijo a sus discípulos una parábola acerca de los últimos tiempos. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ahí viene el novio. Salgan a recibirlo». Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». No respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite, y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor. Señor», suplicaban, «ábrenos la puerta». «No, no las conozco», respondió él. Por tanto agregó Jesús: «Manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora». Mateo 25, 1, 13. El Señor dijo que porque iba a demorar en su venida, la iglesia se iba a dormir. El pueblo de Dios entraría en un estado de sueño, cansancio, pérdida de la visión de su misión, un estado donde no tenemos el mismo fervor y devoción que teníamos en el pasado. Pero, Él siendo fiel, vendrá de noche y comenzará a despertar. Es claro que Dios está emitiendo ese llamado de despertar ahora mismo, es su tiempo. Estamos viendo dos evidencias del tiempo de Dios. Una es que Dios está estremeciendo la tierra. Ya hemos mencionado a lo largo de estos capítulos todas las cosas que están sucediendo en las naciones para dejarlas perplejas, confundidas y agitadas y siguen ocurriendo, y ocurriendo y ocurriendo. Está confundiendo a las naciones mientras tratan de determinar qué hacer con los problemas tan difíciles que están enfrentando, así ya sea un desastre natural, terrorismo, inestabilidad económica, enfermedad nunca antes visto u otras cosas. Mientras todos estos eventos significantes y frecuentes están sucediendo, es como si una alarma sonara a través de las naciones causando a la gente a decir: tenemos que comenzar a buscar al Señor. Segundo, Dios está buscando aumentar nuestra fe para que en medio de todo esto busquemos al Señor. Mientras hacemos esto, realizamos que a través de todo el mundo, Dios se está moviendo con poder transformador en las naciones. En algunos lugares del mundo, mientras la gente busca más de Dios de todo corazón, Dios se está moviendo en tal dimensión y poder que parece ser como historias de la Biblia de tiempo moderno. Los arrecifes de coral en el océano están volviendo a la vida en cuestión de semanas, la agricultura está produciendo grandes cantidades y mejor calidad en sus cosechas que nunca antes, dictadores y narcotraficantes están siendo derribados, plagas y enfermedades como el SIDA están siendo expulsadas y están desapareciendo. La presencia del Señor se ha ido atrayendo tan cerca en algunas ciudades que los pecados en esos lugares han sido sanados. Drogadicción, prostitución, las borracheras han sido erradicadas. Parece ser que la generación entera está siendo limpiada y restaurada para Dios. El Señor está retando nuestra fe a creer que Él está transformando ciudades enteras y naciones como nunca antes en la historia. Dios también le está hablando a la gente en todas partes del mundo. Está levantando movimientos de oración a través de las naciones. La gente tiene hambre por transformación en sus ciudades, la unidad se anhela en miles y miles de ciudades a través del mundo. Hay un clamor del cuerpo de Cristo en las naciones que necesitamos a Dios, y han comenzado a seguir a Dios con más pasión y hambre. La trompeta está sonando y Dios está enviando una alarma a las naciones del mundo. Después que suena esta alarma, nos tenemos que mantener alertos y vigilantes. Jesús no dijo que las vírgenes, la iglesia, dormían hasta el final. Cuando viene el llamado a despertar, va a haber un tiempo de levantarse y un tiempo de preparación. Podemos reconocer que hemos estado durmiendo, pero tenemos la confianza que este llamado a despertar sale y que la gracia de Dios estará con nosotros para llevarnos a donde jamás podríamos ir solos. Dios está comenzando a decirnos que es hora de levantarnos, tiempo de buscarlo, y tiempo de anhelarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Por esto, queremos preguntarnos, ¿cómo dejamos que Dios nos posicione para poder continuar buscándolo y permitirle prepararnos para no volver a caer en el caos y adormecimiento de nuestros tiempos? Preguntas de discusión.
Preguntas de debate en general, para todo el grupo. 1. ¿Cuál es la enseñanza en general que estamos buscando entender en este capítulo? 2. ¿Qué cambios necesitas hacer para responder a la lección de esta semana? Acciones, mentalidad, etc. 3. ¿Cuál ha sido el propósito eterno de Dios que nunca ha cambiado desde la creación? 4. ¿Cuál fue la intención de Dios al levantar a la nación de Israel? ¿Cómo iban a impactar las demás naciones? 5. ¿Cómo se desvió Israel de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de su desobediencia? 6. ¿Cuáles son las similitudes entre Israel y la Iglesia de hoy? Explica. 7. ¿Qué le ha dado Dios a la Iglesia para cumplir con su misión? ¿Está la Iglesia operando en la plenitud de lo que Dios nos ha dado? 8. ¿Cómo defines el adormecimiento y cómo lo ves en la Iglesia? 9. Discute la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 13. Preguntas de aplicación personal, para grupos pequeños. 1. ¿Qué impresionó Dios en tu corazón mientras leías esta semana? 2. ¿Cómo te está llamando Dios a despertar? 3. ¿Ves al sueño o el adormecimiento tratando de sojuzgar el llamado? 4. ¿Cómo podemos orar los unos por los otros para ser despertados y preparados para el día del Señor? Metas semanales de oración. 1. Ora por un nivel de entendimiento y discernimiento en relación a las señales de los tiempos y por un corazón sin temor que conoce a Dios. 2. Ora para que la Iglesia se despierte y que no sea encontrada inconsciente y durmiendo, si no está lista para la venida de Cristo. 3. Ora para entender nuestra posición de facto y comenzar a caminar en amor, sabiduría, justicia y en la autoridad de Jesucristo. 4. Pídele a Dios que nos dé esperanza sin titubear y perseverancia para perdurar hasta el fin.